yo entré en la radio sin conocer absolutamente nada de lo que era la radiodifusión. Yo era profesora de un instituto tecnológico de ciencias sociales y un día me dijeron que era posible trabajar en la radio haciendo programas históricos. Yo había acabado de egresar del Instituto Superior Pedagógico Enrique José Marona en la especialidad de Historia y fui y empecé a trabajar y me trasladé de la enseñanza para el ICRT y aquí estoy hace 50 años. Pero te digo que la pasión de estar en un estudio de radio y aprender de los que tantos compañeros inolvidables que me enseñaron a hacer radio, bueno, todavía no se me ha apagado, todavía la tengo. Bueno, mi amor por la radio comienza desde que yo era un niño, porque, bueno, en aquel entonces no había ni internet, ni había celular, ni nada de eso. Los entretenimientos de los niños, pues, era escuchar radio, uno de los entretenimientos, ¿no? Y mi abuela oía, y mi mamá y mi hermana oían las novelas de radio. Yo oía Las Aventuras, Los Villalobos, Jackie el Pecoso, todo eso. Desde ahí comienza mi amor por la radio y mis primeros conocimientos, porque yo escuché mucha radio. Después yo me fui inclinando, quién sabe por qué, hacia las artes dramáticas, y primero fui instructor de teatro y después empecé a escribir para la televisión y la radio al mismo tiempo. Y de ahí llevo 51 años escribiendo para los medios. Bueno, hoy vamos a hablar con ustedes acerca de lo que es el guión o libreto. Muchas personas se preguntan cómo se hacen los programas de radio, cómo se hacen los programas de televisión, el cine. Todos los medios requieren fundamentalmente, para poder sobre la base de esta construcción erigir un gran edificio, de algo que se llama guión o libreto. ¿Y qué es el guión o libreto de radio específicamente? Es la guía, el documento donde se escriben todas las ideas, todos los conflictos, los personajes o las informaciones que se le va a transmitir a los espectadores. El guión o libreto es algo muy importante, para lo cual el que lo escribe, el que lo realiza, tiene que tener determinadas condiciones para poder hacerlo. Primero que todo, el que escribe un programa, cualquiera que sea el programa, hay distintos tipos de programas, tiene que tener talento para escribirlo. ¿Qué cosa, en qué radica esto? Para escribir, lo primero que tienes que tener es la creatividad y la originalidad y la imaginación para crear determinadas historias. Pero no solamente crear la historia que tú puedes escribirla para un libro o para una revista. Tienes, o lo que decimos literatura, ¿no? Para literatura. Pero para radio tienes que conocer determinados elementos fundamentales que tienen que estar incluidos en ese guión. Ese guión es, como la palabra lo dice, la guía por la que se llevan el director, los actores, los locutores, el equipo técnico, para poder levantar esa pirámide que es un programa de radio. Pero eso sí, no le vayas a echar alcohol a esa gotica, ¿sabes? Porque él hubo un tiempo que estuvo con un grupito ahí, con Catá y Mayito Patacorte y todo, chupándole el rabo a la jutilla. Y yo no quiero que vuelva a caer en eso. Ay, Como prefieras. Carísima. Ay, así es. ¡Empezamos! No, empieza. Buenas. Ay, ahí está esta bicicleta, la que está ponchada de un lado. Y la de chiquita esta que me cae tan revesada. Es un ataque de asma sin aparatico. Mario, ¿y a usted qué le pasa? ¿Está malito? Ay, malita estaba siempre. Lo que está fuera de servicio. Que se mira desesperadamente, que repite y vuelvo. Este brebaje le devolverá a Sandalio todo el río que ha perdido. Hay muertos que
que no hacen ruido. Bien, bien, pero bueno, yo hablé de mi problema, ¿no? Con usted y seguimos, no sé nada, no me ha dicho nada, estoy esperando, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que tú tienes, ya? Deja eso. Aquí está carísima, oyendo la conversación. Es una infusión laxante de lo más eficaz. ¡Oh! ¡Misericordia! En cada uno de los guiones o libretos que se escriben para la radio, el escritor tiene que exponer toda su creatividad. Cada escritor tiene un estilo propio y va a responder de acuerdo con su cultura, su capacidad, su desarrollo y sobre todo su talento. El talento no se puede adquirir en ninguna escuela. Yo eso se lo digo a mis estudiantes de LISA. En ninguna escuela tú puedes adquirir talento, lo tienes o no lo tienes. La imaginación se puede desbordar, pero cómo tú esa imaginación o esa creatividad, esa historia que tú crees, puedas crearla, puedes llevar a un libreto. Ya eso entonces no es solamente el talento, es el oficio, o sea, el conocimiento de las herramientas que te permiten enrumbar ese talento y exponerlo, ponerlo, crearlo, escribirlo en una computadora, antes en un papel, ¿verdad? Entonces, es muy importante que las personas que quieran escribir, que se prueben a sí mismas, que con una idea que creen una historia, se crean las historias, bueno, atendiendo toda una serie de situaciones y de elementos. La forma en que se cuente cada historia debe estar en función de el objetivo, el superobjetivo dramático que tenga el programa y el objetivo que tenga el programa para el que se escribe. Todos los programas, como ustedes saben, están en una parrilla de programación y atienden a los objetivos de cada emisora, de cada canal, y de acuerdo con esos objetivos, pues se diseñan los distintos programas. Entonces, los distintos programas tienen objetivos específicos que cumplen con los objetivos generales de una emisora o canal. Y para ese objetivo específico es que tiene que escribir el escritor, que tiene que investigar el asesor y cuidar ese programa en función de todo lo que se pueda crear desde el punto de vista del guión, que es lo que va a utilizar el director para después levantar su pirámide. Hay algo muy interesante que yo siempre subrayo, que es algo que dijo Akira Kurosawa. Akira Kurosawa, el gran realizador, el gran director japonés, plantea que con un buen guión, un buen director puede hacer una gran película. Con un guión mediocre, un buen director puede hacer una película más o menos, pero con un guión malo, ni el mejor de los directores puede hacer una película. O sea que no se puede levantar el edificio, programa, si no tiene la base o las cimientas del guión. Espérate un momentico, porque es que quédame con todas tus habilidades y yo también me embullé. Ay, es que yo tengo un nerviosismo encima. ¿Qué están sentada? Ay, Sandalio, el problema es que los hombres me tienen loca. Me acosan, no puedo salir a la calle. Enseguida me persiguen. Igualita que yo, hija, te pasa lo mismo que me pasa a mí. Hoy cuando voy por la rampa con ese caminado que yo tengo especial meneando la caja de bola, pongo machirrica, decirme cada cosa. Caballero, pero esto es real o virtual. ¿Qué es lo que tiene esa mulata? Y yo, caballero, no, mantengan su latón con tapa. Aquí hay, pero no te toca. Y yo me pongo tan nerviosa como tú. Ay, yo vacilo es. Ay, sí, porque usted y yo tenemos temperamentos diferentes. Sí, así tiene un chivo que iban a matar. Óigame, que es en serio. Ven acá, mi vida, tú no tendrás algo por ahí para las que están así como yo. Ella tiene de todo. Carísima, unas goticas homeopáticas. Ay, A base de paz y flora. Recuperas la calma. Ay, gracias. Empezamos. Seguimos. No. Vamos de pie. Vamos, levántese ánimo. Aguanta, ayúdenme ahí, caballero.
Ay, revivió, vamos. Ahora, A ver. todos miramos la cadenita. Mira la cadenita. Oye, esa cadenita está en candela, está aprieta por el sudor. Pásale un poquito de cepillo con bicarbonato. En la radio hay distintos tipos de programas que están caracterizados por su contenido y por su forma. Estos programas son los programas dramatizados, los programas musicales y los programas informativos. De la mezcla de cada uno de ellos se obtiene infinidad de tipos de programas: revistas, dramatizados, históricos, deportivos, en fin, de acuerdo con la función o el destinatario que recibe el mensaje, pues se estructuran los programas. Y entonces, algo muy importante para el guionista, para el que empieza, el guionista que conoce el medio radial, tiene necesariamente que escribir para decir. O sea, su texto, o sea, el que se dice, tiene que estar adecuado al cómo se dice. ¿Qué quiere decir esto? Que el actor, cuando va a decir sus bocadillos, sus monólogos, o el narrador cuando va a narrar o a describir una escena o demás, pues tiene que hacerlo de tal manera que sea verosímil para el que está escuchando. Entonces, ese texto, diálogo, monólogo o narración o una locución, una información, tiene que estar escrito para decir. ¿Por qué razón? Porque la radio es un medio que transmite para un solo canal, se percibe el mensaje por un solo canal sensorial, o sea, por un sentido que es el oído. O sea, hay que escribir para decir, para que el oyente pueda escuchar lo que se dice, como lo dicen los actores. Pero como lo dice, tiene que estar contenido también en el guión. Eso es muy importante para las personas que escriben. Otro elemento importante que debe manejar el que se inicia o el que trabaja como guionista, como escritor de programas radiales, es el lenguaje radial. El lenguaje radial está compuesto por toda una serie de elementos que el que escribe tiene que conocerlo para plasmarlo en el guión, porque tienen que estar en el guión para que los directores puedan guiarse por esa idea, por ese trabajo que ha hecho el escritor. Este lenguaje radiofónico está contenido por la palabra. O sea, no puede existir programa de radio si no existe la palabra. La palabra, ¿cómo se expresa en la radio? A través de los diálogos, a través de los monólogos, de los narradores. Estos diálogos son dichos por los actores, o las narraciones por los narradores, o las informaciones por los locutores. Entonces, este elemento es fundamental. El elemento más importante del lenguaje radial es la palabra. A esta palabra se le adhieren, se adorna esta palabra con ambientes, se adorna con música, se adorna con efectos, se adorna con sonidos, se adorna con silencios, con pausas, con transiciones, etc. Pero el lenguaje radial se compone de la palabra, los sonidos, los efectos y la música. Mira la cadenita que está. Mira la cadenita. Estelvina, esto no falla. Estelvina, esto no falla. No, ¿qué tal? No, esa parte no tiene que decirla. Tengo que decirla. Vamos. Los tres cerramos los ojos. Ajá. Cierre los ojos, andar.
Sandalio. Ay, caballero. Estoy capaz, voy a aprovechar y voy a cambiar los pomitos, los croquetas, se los voy a dar al Subari, el de Subari, el de que y después a llorar que se te metió el tete. Ahora nos tomamos de las manos y llenamos nuestras mentes de nobles pensamientos. Piensen en algo que les resulte sumamente agradable. Pata y panza. Malanga. Pizza uruguaya. Chambelona. Picadillo de pavo. Picadillo de soya. No. Abran las bocas, carísimos, y digan Sandalio, qué boca más grande tú tienes para comerte mejor. El otro cuarto se alquila. Tremendo tufo, un cuento soldado. ¿Cierra la jaiba tú? Algo muy importante es también conocer dentro del tiempo del programa cómo se puede establecer el tiempo dramático, que es el tiempo que dura la escena o las escenas que componen un programa, que puede ser de continuidad o puede ser un unitario. Y de acuerdo con eso es que el escritor tiene que medir la cantidad de cuartillas que puede escribir o la cantidad de palabras, que ahora tenemos la computadora que nos mide la cantidad de palabras que podemos utilizar en un tiempo determinado. Y es también muy importante el tiempo histórico. ¿En qué consiste el tiempo histórico? Esto es importantísimo a la hora de que uno va a hacer, por ejemplo, una retrospectiva. Uno tiene que conocer en qué tiempo, en qué época, en qué lugar se desarrollan los hechos, porque ese tiempo histórico tú lo puedes transformar con un sonido. Por ejemplo, tú puedes hacer un viaje de la Tierra a la Luna en la radio con un silbido, un efecto que te da el aterrizaje de la nave espacial, la salida y el aterrizaje, y con un corte ya situaste al oyente en la Luna. ¿Entienden? Entonces es importante que esto se conozca a la hora de escribir el guión, porque cuando tú haces un guión muy largo o muy corto, es el director el que tiene que utilizar todos sus recursos creativos para acortar o, como decimos en el argot, meter en tiempo el programa. Entonces, estos son ideas muy someras, ¿no?, de lo que puede ser un curso de guión en una de las en la facultad nuestra de Arte de los Medios de Comunicación Audiovisual. Carísimos, abran los ojitos, que ya verán como dentro de un rato comienzan a sentir los efectos de la terapia. Ay, ¿Tú crees? Ay, sí, ojalá tu boca sea esto no santa, mi cielo. falla. Ojalá tu boca sea santa, porque lo que estoy pasando en este momento con el estreñimiento es mucho. Oiga, usted no sabe las propiedades del plátano fruta, compañera Queta, que eso funciona como estimulante del intestino. Oigan, una cosa que me llama la atención. ¿Usted por qué se ha quedado con esa flojera? ¿Por qué usted no acudió a buscar eso que es de Popeye el marino? ¿Cómo se llama? La Espinaca. ¡Espinaca! ¡Ay, Queta! No dejes de espinaca más o espinaca menos. El problema es que él está como el soterrado de la Habana Vieja, antiguo y sin ser patrimonio. Ay, chica, deja eso. Ven acá, Machirriqui. ¿Tú has notado algo de mejoría en esta cosa? No, al contrario, señora, tengo unos retorcijos en el estómago. ¿Cómo? No voy a hablar ni de dramaturgia ni nada de eso, sí va a estar implícita en mis palabras, pero yo voy a hacer una disertación de lo que yo hago y no una clase, porque me parece que
en unos minutos no se puede aprender a hacer un guión o un libreto cuando yo hace 51 años que vengo escribiendo y todavía estoy aprendiendo. Parto de lo siguiente. ¿Qué es lo primero en un guión o libreto? La idea. ¿Qué es la idea? Bueno, la idea puede surgir de muchas maneras, en cualquier lugar y por cualquier parte. Por ejemplo, usted sale a la calle y ve que un señor se cae a la puerta de su casa, entrando a la puerta de su casa, todo el mundo viene a socorrerlo, lo demás, y ahí le surge la idea de hacer un policíaco en que el viejo cuando lo levantan está muerto, etcétera, está envenenado, por supuesto, toda la trama esa, y ahí surge la idea. Puede ser que no, que usted lo tome para hacer un documental y se proponga entonces hacer un documental sobre los pobres personas de la tercera edad como yo, que nos podemos caer muy fácilmente en la calle y en cualquier parte, y qué se puede hacer para solucionar ese problema, o si tiene solución. Esa es la forma en que viene una idea. Puede ser a través de un personaje, puede ser a través de una situación, puede ser también un mensaje. Usted quiere dar un mensaje y a partir de ahí surge una idea. Digamos, usted dice, bueno, yo quiero dar un mensaje de cómo ahorrar agua. Y a partir de ahí empieza a elucubrar y su imaginación le va dando y empieza a hacer un programa que puede ser de cualquier complejidad, puede ser hasta una novela que dure 100 capítulos. O sea, la extensión no importa para una idea que puede ser muy sencilla. Ahora, ¿qué es lo principal para mí a la hora de escribir un libreto? Es el conflicto. El drama, y yo estoy hablando de programas dramatizados ahora, particularizo, porque yo soy escritor de dramatizados. Toda manifestación artística de los medios, incluyendo el cine, tiene drama, incluso los noticiarios. Pero bueno, no voy a entrar en esa arista o en esa faceta. ¿Qué es lo más importante? El conflicto. El conflicto debe estar siempre presente. ¿Qué es el conflicto para los que desconocen el lenguaje de los medios? Bueno, el conflicto es sencillamente cuando una cosa se opone a la otra. Yo recuerdo que una vez, dando clases en la Facultad de Medios, en la FANCA, yo pregunté a un alumno que qué cosa era un conflicto. Y él me dijo, pararse frente al espejo todos los días por la mañana y verse. Y en realidad tenía razón. Claro, no desde el punto de vista dramatúrgico, pero uno verse en el espejo, cuando uno siempre se quiere tanto a sí mismo, que todos los defectos le duelen muchísimo, pues es un gran conflicto. Bueno, en eso se basa todo libreto, en el conflicto. Y no debe perderse el conflicto en ningún momento. Escena por escena, yo veo a veces, veo escenas en televisión, la radio, el cine, que no tienen conflicto. Error craso. Porque usted puede hacer una escena que nosotros le llamamos de meseta, en la que no hay progresión dramática, no se activan los resortes dramáticos y demás. Pero lo que no puede hacer es que pierda totalmente el conflicto. Debe tener siempre el conflicto. Una cosa también es que el desenlace de las escenas es un recurso que yo utilizo. Regularmente lo guardo, no pongo el desenlace en la escena. Entro en otra escena y el desenlace lo doy más tarde. ¿Qué hace esto? Bueno, eso atrae al oyente. Los personajes son los portadores
de todo. Incluso en televisión también, muchas veces se le da una preponderancia a la imagen, cuando en realidad la verdadera importancia está en los personajes. Sin personajes, y personaje puede ser el Castillo de Moro, la Giraldilla, una calle de La Habana, una calle de Santiago. O sea, no tiene que ser un ser humano. Personaje, desde el punto de vista dramatúrgico, es todo eso que le digo y mucho más. Otra cosa muy importante, además de los personajes, es lo que decía ahorita acerca del lenguaje. Usted tiene que escribir de manera en que sea oído, captado por el oído. En radio me refiero. No puedes escribir para ser leído nada más. En literatura se pueden dar el lujo de hacer una gran descripción, enorme descripción de tantas páginas. En la radio usted no puede hacer una descripción de tantas páginas porque el oyente le apaga el radio, invariablemente. Tiene que ser un tipo de lenguaje sencillo a veces y otras veces más complejo, de acuerdo al personaje. Vuelvo a caer en los personajes. Creo que he hablado de lo más elemental. Hay mucho que hablar de la dramaturgia, pero esto no es una clase, esto es sencillamente un pequeño programa hablando de lo que son los guiones o libretos. Muchas gracias.